Les invitamos a la próxima conferencia titulada Inteligencia Artificial y Educación Superior, de anécdotas tecnológicas a revolución pedagógica, impartida por Pedro Figueroa. Para garantizar que todos podamos disfrutar al máximo de esta conferencia y tener una experiencia óptima, les pedimos que consideren las siguientes recomendaciones. Para quienes nos acompañan de manera virtual, pueden enviar sus preguntas o comentarios a través del chat. Quienes estamos de forma presencial, preparamos nuestras preguntas y en su momento le otorgaremos la palabra. Como decíamos, a continuación presentamos la conferencia titulada Inteligencia Artificial y Educación Superior, de anécdotas tecnológica a revolución pedagógica. Pedro Figueroa es un destacado experto en educación y tecnologías con más de 20 años de experiencia en diversos niveles educativos. Actualmente cursa una maestría en procesos educativos mediados por tecnología en la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, y se especializa en educación y TICs, además de desempeñarse como profesor universitario. Durante 2023, fue invitado por más de 30 universidades iberoamericanas para compartir sus conocimientos sobre inteligencia artificial y su impacto en la educación. Es miembro de la Sociedad Argentina de Inteligencia Artificial y de la Red Internacional de Investigadores de Educación. Reconocido internacionalmente, fue galardonado con el Global Teacher Awards 2021 por su labor como docente inspirador. Su trabajo incluye la creación de contenido educativo, la publicación de libros y artículos y la organización de conferencias y talleres que buscan integrar nuevas tecnologías en el proceso educativo. Sin más preámbulo, cedo la palabra a Pedro Figueroa, a quien saludamos y recibimos con un fuerte aplauso. Bueno, muy buenos días nuevamente. Muchas gracias por la invitación una vez más. Un verdadero placer. Y está muy fácil después de la conferencia de Jorge seguir, está muy sencillo. Veremos si podemos aportar algo. Pero muy interesante, más allá de que hemos compartido día y medio con Jorge y nos hemos conocido y hemos establecido distintos vínculos y posibilidades académicas inclusive, es que estamos muy en coherencia y en sintonía y les juro que no hemos conversado, ni siquiera sabíamos de lo que íbamos a exponer cada uno. Y ahí valoro fuertemente el proceso de organización y de pensar este evento y este congreso para que la coherencia, no la igualdad de opiniones o de contenidos, pero sí la coherencia vaya fortaleciendo el aporte que vayan a recibir ustedes. Así que eso lo valoro altamente y esperemos que este aporte resulte significativo también en esa misma línea. Lo que más me interesó de esta posibilidad de compartir tenía que ver con lo que está allí en rojo, ¿sí? Venimos hablando mucho de la inteligencia artificial en la educación superior, de lo que hemos conversado en el panel, de los aportes que hacía Jorge del contexto y demás. Pero ¿cómo pensarlo? Bueno, la traducción, decimos allá en Argentina, en criollo, ¿no? En lo cercano sería ¿y qué hago con todo esto? ¿Y para dónde voy? Bueno, la intención no es dar recetas mágicas, ni inflexibles, ni únicas, ni siquiera recetas, sino contextualizar y brindar la mayor cantidad de elementos posibles para pensar esos dos ámbitos. La IA como una anécdota tecnológica, y ya vamos a ver por qué desde ahí, para pensar en una revolución pedagógica. En ese ámbito fuertemente que quedó evidenciado en lo que compartíamos en el panel también.
Entonces, desde ese primer lugar y desde ese punto, vamos a partir de algunas premisas, de algunos puntos de partida que me parecen necesarios. Seguramente hablaremos de cuestiones que muchos conocemos, pero para poner en base común lo que después vamos a aportar. Porque en estos ámbitos corremos el riesgo de dar por supuestas algunas cuestiones o de naturalizarlas como docentes, pero también como ciudadanos, y que eso no nos permita tomar la mayor cantidad de elementos posibles para después analizar la complejidad de estos fenómenos y esa transformación que proponíamos al inicio. Entonces, el primer punto de partida tiene que ver con la educación del futuro, pero fíjense que paradójicamente, para hablar de la educación del futuro, traigo una imagen de 1899. Jean-Marc Coté, ilustrador francés, le pidieron, tiene esta serie que se llama Pensando el año 2000, y le pidieron que piense el año 2000, 1899, en las puertas del 1900, de un nuevo siglo, que piense la familia, el trabajo, el transporte y la educación. Y la ilustración en la que él piensa la educación es esta. Así pensaba la educación un ilustrador un siglo después del suyo, pero que tuvo que ver con nuestro año 2000, en nuestro 2000. Y es un profesor tirando material, ¿sí?, tirando libros en una máquina que con un asistente se va procesando, y eso a través de cables, conexiones casi mágicas, le llega a cada uno de los estudiantes, quienes, desconectados entre sí de manera inmóvil, en una especie de casco, que hasta inclusive podemos decir que tiene alguna especie de auriculares, le llega el conocimiento. Y alguno podría agregar, y aprendieron. ¿Por qué traigo esta imagen para hablar de la educación del futuro? Porque muchas veces, inclusive hoy, pensamos que la educación del futuro tiene que ver con solamente incluir una máquina y que esa máquina va a enseñar. Y en realidad, cuando hablemos de la educación del futuro, vamos a estar hablando de aquello que no sabemos mucho cómo va a ocurrir, pero que tiene que seguir siendo preparar a estudiantes para que actúen en ese tiempo. Y esta imagen tiene que ver en algunos ámbitos con la concepción que a veces tenemos de la tecnología, que mágicamente, yo dándole el material, se va a transformar de tal manera que va a terminar enseñando. En la pandemia había una autora argentina, pedagoga, doctora en educación, Mariana Maggio, que decía que en la pandemia lo que hicimos fue, lo decía muy directamente, fue revolear PDFs. ¿Sí? ¿Vieron que en las aulas cuál era la frase más habitual? Ahí tienen el PDF para leer. Bueno, ese revoleo casi como una siembra indiscriminada. Sería más o menos como poner los libros en esa máquina para que se procesen casi mágicamente. ¿Qué venía después? Es la cuestión que necesitábamos conocer. Pero también partimos de la realidad. Y tomamos una declaración de la UNESCO. Roxana Murdochowicz es una pedagoga argentina que en 2023 en ese documento decía: la IA es parte importante de la realidad. Punto. Premisa básica. Y la realidad nunca puede ser ajena a la educación. Pero su incorporación no debe ser solo instrumental, tiene que convertirse en objeto de estudio, de análisis y de debate. Necesita de reflexión y de, remarcaría, cuestionamiento. No puede ser solo un taller sobre ChatGPT. De hecho, este congreso es la evidencia de esa frase. Que pensemos, que reflexionemos y que veamos cuál es el contexto real en el que esta tecnología altamente disruptiva y potente empieza a pensarse en ese entorno. Entonces la realidad es otro punto de partida. Otro punto de partida tiene que ver con la transformación digital y lo traigo muy brevemente. Para decirlo en pocas palabras, la IA no nace de la nada. Nace como consecuencia y coherencia de procesos de transformaciones tecnológicos apoyado por lo digital que llevaron a que tengamos tecnologías tan
potentes como la inteligencia artificial. Pero viene todo un desarrollo tecnológico. Y no voy a hablar desde lo técnico específicamente porque no es mi área, pero sí desde las evidencias. Que yo hoy pueda estar conectado con mi familia a miles de kilómetros de distancia y mi señora me haya podido contar que se rompió una canilla y casi se inunda la casa, que eso haya ocurrido en tiempo real tiene que seguir asombrándonos. Que los tiempos y los espacios se alteren a partir de la tecnología tiene que ver con la transformación digital. No nos asombremos solo con el nuevo robot que va a aparecer. Sigamos asombrándonos con que tenemos en un dispositivo prácticamente toda una vida. Que en tiempo real hayamos organizado de manera remota desde distintos países este congreso, hayamos participado y coordinado estas exposiciones, tiene que seguir sorprendiéndonos porque la tecnología es esa transformación que nos permite alterar nuestras vidas. Nuestras vidas cambian con las transformaciones tecnológicas. Lo pongamos en una evidencia. Fíjense en este video, va a durar 1 minuto y va a mostrar 40 años de evolución tecnológica en un ámbito tan cotidiano para muchos de nosotros como nuestro escritorio. ¿Cómo se transformó nuestro escritorio simbólicamente y metafóricamente? Que va a mostrar que esa transformación digital no solo transformó lo digital, sino que transformó nuestros tiempos, nuestros espacios, nuestros vínculos, nuestras prioridades, nuestras necesidades. Fíjense lo que pasó en tan solo 40 años, en 4 décadas, que para la historia de la humanidad es prácticamente nada. No tengo sonido, debo ser yo, perdón. Puede ser que no haya sonido ahí. Permítame abrirlo distinto, perdón. No, sigue sin sonido. Igual el sonido es música simplemente. Bien, lo comparto igual. Va década por década, fíjense en el escritorio todo lo que había y los avances de las décadas, tijeras, anotadores, calendarios, mapas, periódicos, noticias, recuerdos, fotografías, agendas, etcétera. Como cada una de esas funciones, tareas o recursos se va, podemos decir, simplificando en una o en 2 pantallas. Ya apareció allí la segunda pantalla del celular. No solo se simplifican, sino que a su vez se potencian, a su vez se transforman. No podemos negar, y este es el punto de partida, que con esa transformación digital nuestra vida también se transformó. Inevitablemente. Lo que antes me llevaba una semana, ahora me lleva 1 hora, el trámite en el banco, el proceso de registro de algo, etcétera, etcétera. Y ahí tenemos la evidencia. Pongámoslas en un ejemplo. El copiar y pegar se transformó en algo virtual y en algo que podemos hacer apretando un botón, tocando pegar. Bueno, la transformación tecnológica conlleva inevitablemente transformación en nuestros modos de vida y en nuestras formas de vínculos. Y lo último, si no tenemos sonido se nos va a complicar la reproducción, pero lo cuento. Y lo último es la educación, entre comillas, moderna. Todo esto donde desemboca en muchos ámbitos en creer que la mera incorporación de la tecnología es la que nos va a cambiar toda la cuestión de esta modernidad. Y es muy interesante que las universidades hayan transformado esta cuestión de moderna en innovación, porque la innovación es ir viendo qué es lo nuevo, no dar respuesta a lo nuevo, ¿sí? Es ir proyectando desde ahí. Este video mostraba esa cuestión de un director que le decía al docente, lo voy a mostrar, me arriesgo, el que le decía al docente,
vamos a hacer una escuela moderna a partir de ahora. Allí, no sé por qué el sonido no funciona. Bien, le decía, vamos a hacer una escuela moderna y el profesor enseñaba las tablas de multiplicar. Sin embargo, cuando obtuvo las computadoras, siguió enseñando 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, con la misma metodología. La cuestión es, ¿qué cambiamos, la tecnología o la metodología? ¿Y en qué orden eventualmente? Desde estas premisas, entonces, desde estos puntos de partida, la cuestión es repensar la educación. Y no porque todo lo anterior no sirva, sino porque esas transformaciones, esos cambios, esos nuevos contextos nos interpelan fuertemente a qué es lo que tenemos que pensar para que desde ahí sigamos dando respuesta a la misión de la educación superior. Cristóbal Cobo en el 2016 es un pedagogo chileno, tuvo mucha incidencia en el Plan Ceibal de Uruguay, actualmente es asesor del Banco Mundial en Educación, pero en 2016 escribió un libro que se llama La innovación pendiente y decía, sería un grave error quedar seducidos por los cambios que estamos viviendo y querer actuar rápido y sin pensar con detenimiento. La prisa es tan solo una buena forma de asegurar nuestros errores futuros. Nuestro desafío está en comprender que nuestra época demanda una reflexión detenida, pensar de manera profunda, aunque ello no siempre se traduzca en decisiones rápidas y apresuradas. Para ponerlo en una imagen, no salimos todos corriendo a usar tal última tecnología, sino reflexivamente veamos cuál es esa aplicación, qué tiene que ver con lo que ya está y a qué nos desafía hacia el futuro. Pero esto se decía en 2016, es decir, que estamos hablando de cuestiones que permanecen a pesar de los cambios tecnológicos. Sobre la inteligencia artificial, complementando lo que Jorge decía y sin ánimo de meterme en cuestiones bien técnicas, pero me parece importante aportar algunas cuestiones y destacar otras. Voy a hablar de dos orígenes, no porque esté así establecido, sino porque me parece que para la educación superior nos sirve de esa manera. El primer origen tiene que ver con estos autores, quienes en 1956, en un congreso de matemáticos y científicos, establecieron el concepto inteligencia artificial. En una conferencia en Estados Unidos, en la que ellos decían, proponemos que durante el verano del 56, en 2 meses, 10 personas, estudien sobre la conjetura de que cada aspecto del aprendizaje o cualquier otra característica de la inteligencia puede en principio ser descrito con tanta precisión que puede fabricarse una máquina para simularlo. 1956. Desde ahí estamos pensando específicamente con el concepto de inteligencia artificial cómo una máquina puede actuar de igual manera o simular la inteligencia humana. Y este fue el primer origen sin duda y desde allí el desarrollo que también explicaba Jorge. Y ahí definieron como la ciencia e ingenio de hacer máquinas inteligentes. Figúrense en esa época que alguien hablara de máquinas inteligentes que podían hacer lo mismo que hacen los humanos, era ciencia ficción. De hecho, la ciencia ficción, el cine, las series, la televisión, dio respuesta primero y después aparecieron las realidades, ¿no? Pero fue un ámbito en el que tuvo sin duda su repercusión. Y decían, actualmente, en ese 56, las máquinas resuelven problemas de acuerdo con los principios que hemos establecido en ellas. Dentro de poco quizá aprendamos a ponerlas a trabajar en problemas específicos de mejora su capacidad. Ese dentro de poco podemos decir que fue hoy, o fue 2022, 2023, con la aparición masiva de la inteligencia artificial. Pero ¿cuál podemos decir que fue el segundo origen? Y es el que nos lleva a estar hablando hoy de esta inteligencia artificial. Y tiene una fecha de fundación. 30 de noviembre del 2022. Un tuit, hoy red social X, simplemente un tuit, no foto. Bueno, hoy hay países que se gobiernan por Twitter, tiene su incidencia, pero simplemente con un posteo, una empresa que no era Google, Microsoft, Meta y demás, estaba desarrollando
un sistema y dijo, intenta hablar con ChatGPT, nuestro nuevo sistema de inteligencia artificial optimizado para el diálogo, tus comentarios nos ayudarán a mejorarlo. Ese fue el nacimiento de ChatGPT. Así. Ahí está, pruébenlo. Como cualquiera de nosotros podemos hacer algún posteo en cualquier red social. En ese momento, el 30 de noviembre, todos empezaron a utilizarlo. Y desde ese momento empezó esta transformación y esta revolución de la que estamos hablando. Uno de los ámbitos que primero se vieron interpelados fueron las universidades, por lo que mostraba Jorge recién. Quien hasta ayer no podía escribir 3 párrafos seguidos, ahora me entregaba un ensayo de 20 páginas. Entonces, ahí tuvimos una ventaja, entre comillas, los países del hemisferio sur, porque estábamos en noviembre, diciembre, enero, nosotros en ese momento estamos en receso, volvemos en marzo a las clases. Cuando volvimos en marzo, las universidades en el hemisferio sur, ahí vimos todo lo que estaba pasando y dijimos, cerremos la puerta y vayámonos, porque esto es un caos. Pero las universidades que en enero estaban trabajando, tuvieron la repercusión inmediata. De hecho, las primeras reacciones fueron de universidades de Estados Unidos o de Europa que dijeron prohibamos esto y después se dieron cuenta que no podían prohibirlo y bueno, veamos cómo hacemos para a partir de acá empezar a trabajar. Inteligencia artificial, que como decíamos no es un concepto de hoy, pero tampoco es un concepto desconocido. Estas son las tendencias de búsqueda de los últimos 20 años en español y en inglés del concepto de inteligencia artificial y quizás más en inglés que en español, el boom es en los últimos años, pero desde el 2004 se viene hablando y buscando sobre inteligencia artificial, quizás más en ciencia ficción como decíamos, pero se viene buscando de esto, se viene hablando de esto, no es algo alejado, no es algo que no existía, no es y ahora me salen con esto. De hecho, cuando hablamos con los informáticos o con las personas que están vinculadas, algunos se sorprendían y decían, y ahora recién descubren esto, yo hace 10 años que vengo trabajando con esto, ¿sí? Pero sin duda la aparición pública tuvo que ver con esa repercusión. Solamente para tener una evidencia de tiempo, esto va del 50 hasta la actualidad, en este tiempo también fueron ocurriendo distintas cuestiones que fueron armando el contexto de la inteligencia artificial, algunas más llamativas, algunas más que tuvieron que ver con la investigación, algunas que tuvieron que ver más con la aplicación en algunos sectores, pero se fue desarrollando. Complementando lo que decía Jorge, tenemos una tendencia muy fuerte, casi natural, a decir que la IA es sinónimo de ChatGPT o que solo ChatGPT es sinónimo de inteligencia artificial. ¿Vieron cuando nombramos en vez de un producto la marca? ¿Sí? En Argentina en vez de las maquinitas de rasurar es Gillette. Bueno, en vez de decir videollamadas decimos Zoom. Voy a hacer un Zoom. Nos ponemos en la marca. Bueno, hay una tendencia a querer identificar inteligencias artificiales con una herramienta. Sin embargo, si nosotros vemos el mapa de herramientas de inteligencia artificial a principios de 2024, la flecha sería el famoso usted está aquí. Ahí está ChatGPT, OpenAI, la empresa. El resto es abrumador, la cantidad de empresas y de desarrollos tecnológicos solo en algunos ámbitos, machine learning, analítica, infraestructura y demás, que ya tienen desarrolladas soluciones y herramientas basadas en inteligencia artificial. Es decir, ampliar el panorama inevitablemente para pensarlo desde ahí, y no pensarlo como una herramienta, sino pensarlo como una lógica nueva, una dinámica nueva de ser, así como veíamos la transformación del escritorio. De acá a unos años vamos a estar hablando de la transformación de nuestras vidas y de la tecnología a partir de la IA. Pero este mapa es muy interesante para recordar, para saber que no es solo un recurso, no es solo una forma. De hecho, si nos vamos a un repositorio que recomiendo, que es toolify.ai, hay más de hoy 20.000 herramientas de 233 categorías que están al acceso público, algunas de pago, algunas versión freemium o algunas gratuitas, que podemos utilizar, por ejemplo, para texto y escritura, imagen, video, código, voz, negocio, marketing, chatbot, diseño, arte,
3D, educación, PROM, productividad. Y si alguien pone, por ejemplo, agronomía, salen las herramientas de IA desarrolladas en agronomía. Si alguien pone mercadeo, salen las herramientas de mercadeo, etc. Es decir, tenemos un abanico de opciones abrumador, pero que hay que conocer que va más allá de un recurso. Venimos muchos docentes acostumbrados a que nos decían, bueno, este año vamos a hacer el curso de Word 98. Y esa era la herramienta que teníamos que hacer. A los 2 años me complicaban la vida porque ya venía el Word 2000. Y tengo que volver a hacer. Bueno, y hacíamos talleres de herramientas a medida que se iban transformando. Con este contexto es imposible. Es imposible. No hay capacidad ni mental ni de tiempo para poder aprovecharlo de esa manera. Y estos adelantos tecnológicos tienen que ver también con en qué desembocaron. Bueno, lo decía Jorge hace un rato, de los textos a las imágenes y de las imágenes a los videos, y solo lo voy reproduciendo, pero a ver si se reproduce, pero estas imágenes, al igual que lo que mostraba Jorge, no han sido generadas naturalmente, sino que son generadas por inteligencia artificial y solamente a partir de un prompt, de una orden. No hay edición de video, ¿sí? Y que un video de estas características, con este realismo, se pueda lograr a partir de una orden, de una oración, a partir de un prompt, tiene que seguir sorprendiéndonos. Tiene que seguir mostrándonos que la tecnología es extremadamente potente, pero también que tiene potencialidades que yo puedo llegar a aprovechar. No naturalizarlo, porque cuando lo naturalizamos lo dejamos de cuestionar o lo dejamos de ver críticamente y ahí nos perdemos muchas oportunidades y muchas posibilidades. El realismo es ampliamente llamativo, pero como dice ahí, pone el foco con lo que decía Jorge de la cuestión de la desinformación. Pero sin duda llama muchísimo la atención el realismo de estas herramientas. Entonces, pensemos, agreguemos a lo que nos aportaban hace un rato, son máquinas capaces de imitar ciertas funcionalidades de la inteligencia humana. Hay muchas definiciones de IA, pero tomo esta de la UNESCO, porque dice que quieren imitar características humanas como la percepción, el aprendizaje, el razonamiento, resolución de problemas, interacción del lenguaje e incluso la producción creativa. Díganme si esas cualidades no son las que muchas veces hemos puesto como criterios de evaluación en algún trabajo de educación superior. Quiero que aprendan, quiero que razonen, quiero que resuelvan problemas, quiero que interactúen y demuestren capacidad de conversación, quiero que demuestren producción creativa. Bueno, tenemos una herramienta y un conjunto de herramientas y una lógica que apunta específicamente a eso. Y su aspiración consciente es que actúe como si fuera un humano sin que nos demos cuenta que quien actuó fue una máquina. Entonces, estamos en un lío interesante. Porque viene a reemplazar algunas capacidades humanas de manera acelerada y de manera muy potente, muy evidente, casi perfecta en algunos puntos, y por eso tiene su repercusión en la educación, porque desde ahí nos habla. Ahora, agrego un elemento que es ¿qué no es? Bueno, la IA no es solo ChatGPT, no es magia ni una fuerza sobrenatural o inexplicable, no es un oráculo o una bola de cristal, sino que predice con datos. Y en esto escuchamos mucho en los medios que dicen: la IA predice que el próximo mundial de fútbol lo va a ganar. No me meto con ningún país. No, menos en este ámbito. Bien, pero no es el oráculo, no es esa pitonisa, esa bruja que nos ve el futuro. Porque actúa con datos. Y a lo sumo procesa datos y saca una conclusión, pero no es la verdad.
No es una conciencia artificial, no piensa ni siente, no es infalible ni la única palabra, no es autónoma o fuera de control, yo agregaría todavía, y no es un buscador avanzado. Es decir, hay un uso generalizado de la IA a poner la prueba con un buscador. Entonces, ¿cuál es la capital de Honduras? A ver si me responde bien o me responde mal, pero ahí estamos desaprovechando la IA y mucho más lo que tiene que ver con la IA generativa. Hay elementos de base para entender y simplemente los nombro. Una es la cuestión de los sesgos. Toda IA tiene sesgos. ¿Qué son los sesgos? Los datos con los que fueron cargados. Entonces, no me puede dar la verdad absoluta porque está cargado con datos, con muchos datos, pero que son una parte de los datos. Hagamos un chatbot desde Honduras y cuando responda, va a responder desde los sesgos, que no es algo negativo, con la mirada de un hondureño. No es negativo, no es que miente, no es mala en ese sentido, porque me da una mala respuesta. A lo sumo, no tiene la capacidad de procesamiento de los datos o no tiene los datos correctos cargados. Cuando yo le pido un ensayo a ChatGPT, lo que hace es buscar todas las características de ensayos que tiene cargada y me brinda un ensayo. Si me brindó una monografía, es porque su base de datos no tiene cargado precisamente de qué hablamos con un ensayo cuando pedimos un ensayo. Entonces ahí es donde yo me puedo apropiar de esa cuestión. Entonces la cuestión de los sesgos es fundamental. La cuestión de los prompts, de la orden, qué orden le doy y cómo a las inteligencias artificiales. No es lo mismo redactar un ensayo sobre y el tema que decirle, eres un académico postdoctorado en tal área, en tal disciplina. Necesito escribir un ensayo de tanta extensión en formato de párrafo, que tenga coherencia textual, que represente la visión de tal teoría, que deje de lado estas otras teorías, que tome de referencia este material, y así es un prompt eterno. Pero yo le estoy dando la orden, es una orden, es una instrucción. Hay diferencias en los resultados. La cuestión ética que abordaba Jorge recién también, sin duda. Y la otra cuestión es que vamos a hablar de IA generativas. ¿Qué hace una IA generativa? Genera. Dicho de otra forma, crea, arma algo que no existe así hasta ahora. Elabora algo distinto. Crea. Organiza los datos de tal manera que arme algo diferente a lo que ya existe. Y es muchas veces lo que le pedimos a nuestros estudiantes, que armen, que elaboren. Tienen estos 3 textos, pueden elaborar uno nuevo, generando nueva información. Bueno, ahí hay creatividad y hay creación. La IA lo puede hacer. Entonces, llegando al primer punto del título que decíamos al inicio, podemos establecer una especie de decálogo de la IA como anécdota tecnológica. ¿Y por qué como anécdota? Porque corremos el riesgo de pensar de esto ya va a pasar, esto es un adelanto más, esto tiene que ver con algo que ya vi, esto no tiene que ver conmigo. Lo tenemos en nuestros sistemas de teléfono todos. Entonces, ¿cuándo es una anécdota que no nos ayuda a pensarla? Y cuando nos focalizamos en demostraciones llamativas, simplemente en eso los medios no nos ayudan demasiado, lo digo yo que vengo de la comunicación. Cuando se pone el énfasis en habilidades aisladas, la IA que sabe hacer tal cosa, y en realidad hay toda una dinámica detrás. Cuando hay predicciones exageradas, cuando se invisibilizan los desafíos éticos y sociales, cuando hay un enfoque en prototipos y productos no terminados, no probados inclusive, cuando hay una exagerada personalización o humanización, cuando es una tecnología descontextualizada, cuando predomina la cultura del show y de la inmediatez, cuando se idealiza la función de estas herramientas y cuando se deja de lado la dinámica y las transformaciones profundas. Todo esto no nos ayuda a entender de qué estamos hablando. Y entonces nuestra actitud casi natural es, bueno, vayamos a la herramienta a ver qué puede hacer. Pero hay un contexto que tenemos que inevitablemente comprender y desde ahí empezar a pensar todo el resto de los aportes. ¿Qué repercusión tiene esto en la educación? ¿Sí? Esta mirada casi anecdótica de la IA. Bueno, hay promesas exageradas. Con esta aplicación podés transformar tus clases.
No necesariamente. Desconocimiento de limitaciones, porque hay una exageración de las virtudes. Uso de herramientas de IA con fines estéticos o inmediatos. Es más bonito, es más lindo. Tendencia a usar tecnologías de moda. Esta se debe usar, esta ya no. Y todos seguimos usando el Word, aunque tengan más de 30 años. Falta de discusión sobre el impacto en la educación. Esto también nos genera desigualdad o limitaciones en la formación docente, porque no todos tenemos la misma percepción. Subvaloración del rol docente. De hecho, hay artículos muy difundidos que hablan de grandes gurúes de la tecnología, que hablan de que el docente va a desaparecer. Y eso se pone muchas veces sobre la mesa, ¿sí? Detrás hay todo un debate que no se da, o todas las concepciones que no se tienen en cuenta. Una mirada centrada en el plagio, casi exclusivamente en esta cuestión de la evaluación que hablábamos. Se la considera estática, que lo que fue en el 2022 es lo mismo hoy, y va a ser lo mismo mañana, y es la misma IA que del 1956. Y que enseña y transforma la educación por sí sola. Estas son repercusiones muy negativas en este contexto para la educación, porque no nos ayudan a ver el panorama completo y no nos ayudan a proyectar, pero por sobre todo a los docentes. Todo este contexto de idealización o de anecdotización de la IA muchas veces nos lleva a decir, no, yo no llego, esto no lo puedo usar. Semejante cosa, no llego. Entonces voy para otro lado, porque hay una desproporción y una descontextualización de lo que significa hablar de esta tecnología. ¿A qué nos invita esto? Bueno, primero a pensar que la IA es consecuencia de un proceso y es a la vez un nuevo elemento disruptor que veíamos. Que la IA es el punto de partida para potenciar la enseñanza y el aprendizaje y no el punto de llegada. No es usar la herramienta y listo, es usar la herramienta y desde ahí empezar a pensarlo. Incluir la IA no es para ser moderno, sino para potenciar las decisiones transformadoras que ya tenemos como instituciones y como docentes y que tienen que seguir estando. ¿Desde qué desafíos, desde qué medidas a tomar? Primera y fundamental, inevitable, tiene que ver con conocer. Conocer. No se puede valorar lo que no se conoce. Actualización permanente. A diario hay novedades sobre la inteligencia artificial. ¿Significa que tengo que ser un experto en inteligencia artificial o en informática? No, pero sí estar atento a ver qué está ocurriendo, a ver qué está pasando. Discriminar, reconocer lo que es útil de lo que no, para mí y para la institución. Evitar extremos, demonizar o idealizar, esto es lo perfecto o esto es lo que nos sirve. Preguntarse constantemente, ¿qué tiene que ver esto que está ocurriendo con mi disciplina, con mi profesión, con mi área, con mi materia? ¿Habrá algunas herramientas pensadas para mi ámbito disciplinar, que es la nutrición? ¿Qué está pasando? ¿Se está discutiendo esto? ¿Hay algún aporte? ¿Se está pensando en la psicología, en la medicina, en la mecatrónica, etcétera? Probar, experimentar, y mañana voy a seguir diciendo experimentar. No se puede hablar de lo que no se conoce, pero tampoco de lo que se experimentó. Entonces idealizamos las respuestas que un chat nos puede dar, cuando en realidad la respuesta que me dio ayer, mañana está transformada porque la tecnología cambió. La que me da hoy ChatGPT no es la misma respuesta que me dio el 30 de noviembre del 2022 a exactamente la misma pregunta. Y ni hablar de chatbots distintos. Tomar la IA como una herramienta y desde la mediación tecnológica, que esté en el medio, no en el fin, y la cuestión ética, un martillo se puede usar para destruir o para colgar un bonito clavo. Ahí está nuestro uso y nuestras decisiones de uso. Entonces nos podemos hacer estas preguntas. En vez de interrogarnos sobre si nos va a reemplazar, si va a eliminar a la educación, invito a que nos preguntemos qué debemos repensar y actualizar en la educación para que se adapte a las necesidades de este tiempo y de los que vendrán y para que sea una aliada de la transformación, innovación y calidad educativas. No poner el foco en la herramienta, como veíamos en la imagen de 1899, sino poner el foco en nuestro rol docente y educador. ¿Qué tenemos nosotros que cambiar, transformar, pero también qué tenemos que mantener?
cuál es esa dinámica que tenemos que conservar, pero no porque nos ataquen. Cambiemos las perspectivas. Nos están invitando, nos están mostrando una posibilidad y desde ahí pensarlo. Entonces, también, ¿qué deberíamos mantener en educación para conservar la esencia de nuestra tarea formadora? Reitero, no es voltear y empezar de cero. ¿Y qué deberíamos transformar en educación para que nuestras propuestas respondan a los desafíos actuales? Y ahí hay una complejidad enorme. Ahí las áreas de innovación, bienvenidas sean, porque tenemos que empezar a pensarlo, pero también en nuestra tarea cotidiana. Preguntarnos, ¿cuál es esa esencia que me hace a mí ser docente de nivel superior? Bueno, la voy a defender a capa y espada. Pero ¿qué es aquello que tengo que transformar? Porque ya no tiene que ver ni con la forma que a mí me enseñaron, ni con la forma con la que yo quiero enseñar. En eso del panel que conversábamos al principio, agrego una pregunta que a veces se pone como muestra para repensarnos. Y dice, ¿la educación que hoy estás brindando sería la que te gustaría que tenga tus hijos? Y ahí cuando nos tocan los hijos, uno piensa en lo mejor de lo mejor. Bueno, ¿es esa educación? No, ¿qué tengo que mantener y qué tengo que cambiar? Es sencilla la pregunta, es muy compleja la respuesta y hasta personalizada. Entonces, pensemos a la IA como aliada de la educación, pero no porque no haya riesgos, no porque no haya otras posibilidades, sino porque efectivamente, como decían, puede ser un asistente muy valioso. No es rendirnos ante la tecnología, es tomar la rienda de las potencialidades que propone, pero desde nuestros objetivos y desde nuestras metas. Pensar la IA como aliada de la educación no es dejar de lado sus riesgos, por el contrario, es asumir los desafíos que implica desde una mirada crítica. ¿Y qué hago con la IA? Sí, todo muy bonito, pero ¿qué hago entonces? ¿Qué puedo hacer? ¿A dónde me puede ayudar? ¿Qué posibilidades pedagógicas tengo con el uso de la inteligencia artificial? Bueno, puedo personalizar el aprendizaje mediante la inteligencia artificial. Ejemplo sencillo, tengo un mismo apunte, pero detecto capacidades y no siempre las capacidades tienen que ser menores en todo caso, ¿sí? Tengo distintas formas de abordar un tema y un chatbot me ayuda a personalizar esa propuesta de aprendizaje. Una retroalimentación inmediata y precisa. Les pongo un ejemplo. Con cualquiera de los chatbots, ChatGPT es el que menos uso, después les muestro si hay tiempo 2 o 3 alternativas. En un foro de 60 participantes, en un aula virtual, en una modalidad asincrónica, ese chatbot lo que me permite es cargar mis criterios de valoración en la intervención de ese foro, cargar la consigna del foro, cargar un modelo de devolución que le haría a cada participación del foro. Y entonces le digo, a este comentario responder de esta manera, con este contexto y con esta consigna. Me devuelve la retroalimentación a ese foro, la leo, está de acuerdo, modifico y le hago la devolución personalizada. 60 devoluciones personalizadas en foro en cuestión de un rato, lo cual me llevaría, si no, días. Pero yo me apropio y me aseguro que esa devolución tiene que ver con lo que yo quiero decir, no con lo que el chatbot se le ocurre que puede darme en función de sus datos. Y ahí hay una cuestión esencial que es la contextualización del pedido. Análisis de datos para la mejora de la toma de decisiones. Lo mostraba Jorge sistematizado en Moodle, por ejemplo, pero también yo puedo tener, bueno, este alumno me entregó este trabajo, esta forma, tiene estos datos de acceso, tiene esta manera, tiene esto. Y el análisis de cuál es su recorrido de aprendizaje lo puedo tener de manera casi inmediata. Desarrollo de entornos virtuales y simulaciones interactivas, el fomento del pensamiento crítico y la creatividad, la comprensión de los principios y algoritmos de la IA que tienen que estar como parte de las propuestas, personalizar la retroalimentación y la evaluación y equidad y accesibilidad en la educación impulsada por IA. Sin duda que todo esto nos permite el uso de la inteligencia artificial y es algo para aprovechar. Complementado con identificar áreas para mejorar, conocer herramientas, adaptar el contenido, integrar retroalimentación,
usar herramientas para promover pensamiento crítico, la metacognición y evaluar continuamente el uso de la IA en esas propuestas. Como hago con cualquier otra propuesta o cualquier otro proyecto. ¿Funcionó? ¿No funcionó? ¿Para qué? Y en esto, una estrategia que funciona y en educación superior me parece casi imprescindible. No conozco qué hay sobre IA en mi materia, en mi disciplina o en la futura profesión de mis estudiantes. Si no puedes contra ellos, únete, dice un dicho. Entonces, con mis estudiantes, ¿cuál es la actividad que podemos proponer? Indaguemos sobre el estado de situación de la inteligencia artificial en la disciplina y vinculemos eso con la reflexión que queremos hacer en nuestra materia o en nuestro ámbito. Porque cuando indaguemos que tal herramienta se está utilizando de tal manera en tal aplicación, eso me va a permitir a mí actualizar el contenido, pero a la vez ponerlos a los estudiantes en situación de, y con esto que aprendimos en la materia en un semestre, en un trimestre, ¿qué harían ustedes con la IA? Les cuento una experiencia, soy directivo en un instituto superior y esa reflexión surgió en la carrera de marketing digital, porque la IA se puede usar para armar un plan de marketing perfecto en cuestión de segundos. Entonces, hacia el interior de la carrera, ¿cuál fue la discusión? Bueno, ¿cuál es el valor agregado de los profesionales si hoy lo que estábamos formando durante 3 años a técnicos en marketing digital lo hace una IA en cuestión de minutos? Empecemos a utilizarla, empecemos a ver, a reflexionar sobre cuál es el resultado. ¿Qué hago yo con esos resultados? ¿Qué haría un cliente con esos resultados que me viene a ver? Me diría, un cliente me va a decir, la IA dijo otra cosa. Entonces empiezo a competir profesionalmente con una herramienta. Bueno, ¿cómo trabajar desde ahí? Esos son los grandes desafíos, pero de nuevo personalizados y contextualizados. Decíamos que no es el punto de llegada, sino el punto de partida desde el cual se puede potenciar con una mirada crítica y con sentido pedagógico las prácticas de enseñanza y las experiencias de aprendizaje. La traducción de esto es, tenemos que cambiar nuestra mirada pedagógica. Y mucho más si hablamos de la evaluación, y les pongo simplemente un ejemplo. Carrera de desarrollo de software, materia comunicación organizacional, y la actividad fue la siguiente, utilizando un chatbot, que en este caso es POE, es un chatbot que condensa muchos motores de lenguaje natural, es muy interesante. Lo que le pedía a los estudiantes que eran ingresantes era que carguen el archivo que teníamos como referencia bibliográfica de la materia. No les pedí un resumen del archivo porque lo cargamos y lo tenemos 2 minutos al resumen. Que carguen ese archivo y que dialoguen con el chatbot en base a ese artículo. Es decir, para mí la propuesta fue hacer algo que muchas veces queríamos hacer los docentes, pero que no podíamos hacer, lo que es dialoguen con la bibliografía. Lo hemos dicho tantas veces. Bueno, acá había un diálogo, una conversación real y específica con la bibliografía. Y cuando decimos de cambiar la cuestión pedagógica, ¿yo qué evalué de esa actividad? Las preguntas, no las respuestas. Porque las preguntas tenían que ver con, bueno, y lo que dice, eran ingresantes de una carrera, y lo que dice el texto, ¿qué tiene que ver con mi desarrollo de software que voy a hacer de acá a 3 años? ¿Y qué pasa en las empresas? ¿Y qué ocurre? ¿Y qué tiene que ver lo que vimos en la materia base de datos con esto que estoy preguntando? Entonces fue un conocimiento de los ingresantes desde sus preguntas, con una bibliografía sobre el tema, pero mi intención fue ver más las preguntas que las respuestas. Este es solo un ejemplo. Este es el chatbot, acceso público. Acá está el texto que teníamos como base. Le cargo el texto y después le empieza a preguntar, ¿qué planes estratégicos puede tener un desarrollador de software para tener comunicación organizacional dentro de una empresa? Y le responde. ¿De qué tratan las redes informales? Y le responde. ¿Por qué es tan importante la comunicación dentro de una organización? Y le responde. ¿Cómo un desarrollador de software puede tener una buena comunicación externa hacia el público? Algunos le preguntaban, ¿qué hago cuando no entiendo un tema de software? Bueno, le preguntaban cuestiones que no necesariamente tenían que ver con lo conceptual, con la definición, que después las respuestas sí las utilizamos. En la clase presencial tomamos esas respuestas y armamos una especie de perfil
del desarrollador de software vinculado a la comunicación. Pero son tareas complementarias. Pero acá no usen chatbots. Y no fue porque solamente estábamos en la carrera de desarrollo de software, fue porque necesitaba ver qué pensaban de esa manera. Entonces, así como recién veíamos cuestiones sobre la IA, esta revolución pedagógica con la IA en educación, ¿por qué remarco el con? Porque la IA por sí sola no va a transformar necesariamente lo que tengamos que transformar nosotros, si no le estamos dando una autoridad a la IA y nos estamos quitando nosotros del medio. Esta revolución se puede dar en formar para el contexto actual y para el que vendrá, con una transformación curricular, pedagógica, metodológica y luego recién tecnológica, con decisiones consensuadas con todos los actores educativos. Proceso con evidentes cambios a corto plazo, pero con proyección a mediano y largo plazo. Con la revalorización del rol docente es inevitable de que no solo da clases, sino que tiene todo un contexto de formación y de proyección de su tarea que va más allá de las paredes virtuales o reales del aula. Con transformación de espacios, tiempos, horarios y la idea del aula y de la evaluación. Con lineamientos institucionales en el uso de la IA desde una mirada crítica e interdisciplinaria. Con estudiantes, fundamental, como productores y no simples consumidores o repetidores de tecnología. Con asegurar elementos esenciales de infraestructura y equipamiento para reducir brechas. Y con una reflexión ética y crítica como premisa fundamental en cada paso que vayamos dando en el uso docente o institucional de la inteligencia artificial. Para ir cerrando, una revolución pedagógica en la educación superior con IA supone una transformación profunda en los métodos, enfoques y dinámicas del aprendizaje y la enseñanza impulsada por el uso estratégico y reflexivo de esta tecnología. Este cambio no solo implica la adopción de herramientas tecnológicas, sino una reconfiguración fundamental de cómo se entiende y de cómo se pone en acción la educación en esta era digital que veíamos al principio de grandes y constantes transformaciones. Pero una de las grandes trampas, dice Axel Rivas, pedagogo argentino, de la innovación es la euforia inicial, consumida por la cultura tradicional al poco tiempo. Para evitarla hay que lograr impacto real con las innovaciones y crear nuevas rutinas que se estabilicen en el tiempo y conformen un renovado oficio docente. Es decir, la transformación más allá de la transformación, sino como nueva forma de actuar. No se escucha lo que vamos a ver, pero les quería compartir. Este video fue realizado íntegramente con inteligencia artificial. El texto es de ChatGPT, la voz en off, que no se va a escuchar, es de Eleven Labs. El video y los subtítulos está hecho por Video, son 3 herramientas distintas, pero está contextualizado. Está creado a partir de cargar esta presentación y pedirle que genere, con distintos criterios, una reflexión final. ¿Sí? Hago el intento por la cuestión técnica. Permítanme, está todo en teoría. Permítanme 30 segundos, una cuestión técnica. Pido disculpas por esto. Ahí me van guiando, voy viendo que me van. Estaría bien ahí, ¿no? No, el volumen está. Gracias por la asistencia. ¿Ese? ¿Ese? Sí, ese estaba. Bien. Lo escucho acá. Como docentes, nos encontramos en medio de una revolución tecnológica que está transformando la forma en que enseñamos y aprendemos. No solo en términos de dominar herramientas tecnológicas, sino también en comprender la lógica subyacente de la IA y su impacto en nuestras prácticas educativas como transformación profunda que abarca aspectos políticos,
éticos, pedagógicos y sociales. La IA nos desafía a repensar el currículo, la evaluación, la ética y la inclusión en la educación. También nos insta a liderar cambios en las políticas educativas y en la formación de educadores. En este marco, la competencia digital docente se convierte en una habilidad esencial para navegar por este océano de incertidumbre. Debemos mantener la esencia de nuestra tarea formadora mientras nos adaptamos a los cambios tecnológicos y sociales. La educación de calidad sigue siendo nuestra misión y debemos abrazar la responsabilidad de liderar la transformación digital en la enseñanza y el aprendizaje. Como docentes en tiempos de IA, enfrentamos un desafío apasionante y transformador. Debemos estar dispuestos a aprender, a liderar y a innovar en nuestras prácticas pedagógicas. La IA está aquí para quedarse y nuestra capacidad de adaptación y decisiones determinarán el éxito de la educación en el siglo XXI. Alguien podría decir que la IA me hizo el trabajo de cerrar esta jornada o este encuentro. Sin embargo, yo diría que potencié la posibilidad del cierre en este encuentro a partir de la inteligencia artificial. Todo corroborado y contextualizado a partir de la producción. Sin embargo, para que no quede ese sabor, pensando en la revolución pedagógica con la IA en educación, cuando pase el impacto y el deslumbre inicial por la IA, que va a pasar en algún momento va a ser como Internet, que ya va a ser una tecnología de base, ¿cómo nos encontrará la educación y a los docentes? ¿Qué rol habremos jugado y qué proyecciones propondremos? ¿Habremos mantenido la esencia o nos habremos adaptado a los tiempos? Sabernos protagonistas de este momento inédito es el paso para dar una respuesta integral, consensuada, tanto en las aulas como en lo institucional. Y en eso, la respuesta a estas preguntas, sin duda, la tiene cada uno y cada una. Por la atención, por la invitación y por la oportunidad, muchísimas gracias. Agradecemos al licenciado Pedro Figueroa por habernos acompañado en esta conferencia y llamamos al ingeniero Javier Salgado, quien hará entrega de un reconocimiento, el cual dice de la siguiente forma: Congreso de Innovación Educativa 2024, la Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC otorga el presente reconocimiento a Pedro Figueroa por su destacada participación como conferencista en el Congreso de Innovación Educativa CIE 2024. Tegucigalpa, Honduras, 24 de septiembre de 2024.